Ojalá Putin, así deberíamos empezar el programa, Sí. porque ahí la situación internacional sigue tensa. Sí, señor. El derribamiento de un avión ruso por parte de los turcos, la reacción de los rusos respecto a ese avión, las declaraciones de funcionarios de la OTAN justificando una cosa que da pie para que los rusos justifiquen otras. Sí, Ah. eso es. Eso es lo que se llama escalada. Y da la sensación de que una tercera guerra mundial No está no lejana. es inevitable. Es casi ya un acontecimiento que puede desprenderse en cualquier momento. Es decir, la situación que hay en Bélgica, por ejemplo, Bueno, eso de sí. estado de sitio total, casi paralizado el metro 2-3 días. No, Las absurdo. escuelas no van. A las 6 de la tarde hay prácticamente un estado de sitio, nadie sale, poca gente se atreve a salir frente a amenazas o frente a informes de posibles amenazas de atentados y cosas así. La ofensiva de Francia, del presidente Hollande, yendo a todos los países, a Estados Unidos, ahora a China, a Rusia, a todo lado, buscando una solución a la situación de ver cómo se unifican las fuerzas, las estrategias y las tácticas para Que además enfrentar al Estado Islámico y a los debería terroristas. ser a una los razón terroristas. suficiente para unificar, y sin embargo prevalecen a veces las pequeñas pugnas. Y Estados Unidos a la saga un poco en ese proceso, Sí. insistiendo en sacar a Bashir al-Assad, que parece que no es como el problema principal en este momento, frente a la situación de que en Siria y en Irak y en Irán, en esa zona, hay gente o regiones en control del Estado Islámico, que es lo que importa ahora, de alguna manera, combatir y derrotar o aislar, por lo menos de alguna manera. Sin embargo, es tan difícil eso en términos de la forma como se reproducen las células en que se reproducen los musulmanes y los grupos terroristas, que es una cosa totalmente sin control, es como un cáncer, perfectamente. Entonces es una situación muy, muy compleja la que estamos viviendo, y que de veras en cualquier momento aparecemos con títulos de casi de inicio de la tercera o cuarta guerra mundial, dependiendo cómo lo queramos ver. No, el uso del término ese, Tercera Guerra Mundial, se vuelve cada vez más frecuente entre los comentaristas y los periodistas. Y como eso es convencional, ¿verdad? Porque si uno se pone a pensar, pone una detrás de otra las guerras de Corea, Vietnam, Sí, ya había una Tercera Guerra Mundial. Claro, un montón de guerritas sumadas. Camino, pero bueno, eso que en el momento actual lo peligroso es que puede ocurrir de verdad una catástrofe, incluso por error, ¿verdad? A mí se me para el pelo de pensar en la posibilidad de un error que conduzca a un ataque nuclear por accidente. Un error tan simple como echarse abajo con un misil un avión donde viaje un presidente. Bueno, por ejemplo. ¿Ah? Si se volaron otro, Sí. un avión militar especializado que cuesta mucho eliminarlos, y un presidente que se está moviendo en una zona de conflicto, perfectamente le pueden tirar un teledirigido ahí, el avión, que además se guían por el calor. Sí, el avión de pasajeros aquel que botaron en Ucrania, se asegura que lo confundieron con el otro avión donde iba Putin. Sí, por eso. Sí, es decir, le habían Entonces, tirado. si la Primera Guerra Mundial, el detonante final, digamos, fue la liquidación de un reyesuelo ahí. Sí. Bueno, de otro reyesuelo, porque él era heredero del Imperio Austrohúngaro. Pero eso hizo detonar en apariencia la Primera Guerra Mundial. Sí. Si se cae Obama, si se cae Putin, si se cae Hollande, por poner eso nada más, porque la reina de Inglaterra no viaja.
Entonces, Además, está muerta desde hace rato. No viaja porque sí viaja. Es de cuerda, la mueven así. entonces Como en las películas en, eso- de Mr. en Bean. esa Sí, sí, situación, sí. en esa situación se arma el despelote ya. No, es peligrosísimo. Ahí se ¿verdad? arma, Claro, claro. Sí. porque ahí sí que no habría miseria para bombardear un pueblo, un país, un estado, un territorio. ¿Ah? Sí, Si por un avión ahora están bombardeando una región completa, o por un actos terroristas en París están bombardeando una región completa y ciudades que están quedando prácticamente desoladas, asoladas y desoladas, ahora por la liquidación de un alto funcionario al estilo de como hacían los anarquistas en el periodo de la Primera Guerra Mundial, y perfectamente puede armarse la de, no sé cómo sería la de San Quintín, ya no, pero pues sí, de Quintín y está cerrado. hay algo que un día de esto lo mencioné yo delante de una persona muy, pues, educada, y me pareció que una persona muy cuerda además, y sin embargo me dio una respuesta que me dejó perplejo. Lo que pienso es esto: un conflicto ya generalizado, suponiendo que no conduzca a la guerra nuclear de inmediato, generaría una parálisis de la economía en muchos aspectos. Claro. No en la fabricación de armas, eso se aceleraría, por supuesto, pero, por ejemplo, si uno piensa en el suministro de medicinas esenciales, es una cosa muy sencilla, una cosa tan sencilla como que es tan importante para mucha gente, el suministro de insulina. Supóngase que se paraliza el transporte, la información, la comunicación para el suministro. ¿Cuánta gente muere rápidamente por esa causa? Eso sin contar con los antibióticos, por ejemplo. Después de todo se fabrican en lugares determinados, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces esta persona me dijo, no, pero hay muchas medicinas naturales. Y entonces dice, no, hay que guardar las dimensiones, ¿verdad? No. Pensé que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estábamos totalmente aislados, que no llegaban un montón de cosas, ¿verdad? Sí, harina de trigo y un montón de vainas. Pero empezaban a llegar las medias de seda Sí. para las mujeres en esa época. Sí, curioso. Pero, Son de esa época. ¿Cómo se llama? Todo, no había las penicilinas, ¿verdad? No existían. No existían. Entonces eran las sulfonas. Más, estaba empezando, estaban dándole el premio Nobel a Fleming en 1943. Sí. Que no se lo habían querido reconocer a nuestro querido gran sabio Clorito Picado, que había hecho estudios de penicillium Antes en que 1928 Fleming, publicados en París ya. Sí. Pero el problema es que la gente no percibe la interdependencia que se ha alcanzado en estos últimos 40 años en relación con el suministro de alimentos. Cuando alguien habla de la independencia o de la alimentaria, se ríen. Bueno, muy bien, pero es que uno puede reírse si puedes pensar en un mundo estable, pero en un mundo complicado por una guerra general, yo creo que empieza a adquirir importancia ese concepto. Sí, claro. Pero la gente como que se busca el medio de subsistir. Y aquí el maíz sustituyó totalmente al trigo. Y entonces en las panaderías corrientes, las conocidas, todo lo vendían de maíz, ¿verdad? Y la gente lo consumía y subsistió. Pero, y se le olvidó. Al revés, durante una época la harina sustituyó al maíz, la harina de trigo. Pero porque trataron de acabar con la tortilla como un alimento. Yo sé, pero después estoy hablando se volvió a recuperar de la el espacio. De la Segunda Guerra. Bueno. Que aquí todas las panaderías vendían cosas de maíz.
y subsistió, la gente se acostumbró a comer. Claro, esas pero me cosas. estás hablando... Yo, por ejemplo, yo desayuno con tortilla, yo no desayuno con pan. Pero me estás hablando de unas circunstancias demográficas de Costa Rica, Sí, muy concretamente, pequeñas, claro. muy, Claro. muy simples, Sí, comparadas sí, con las sí, de sí. ahora. No, ¿verdad? no, Vea de el acuerdo, grado de de acuerdo. urbanización y dale. Vamos a ver, un alajuelense del barrio donde yo vivía se encontraba siempre cerca de un lugar donde crecían tacacos colgados de los alambres. Eso ya no existe. No, ya no existe. No, tenés razón. Y eso, imagínate lo que pasa en ciudades ¿qué pasaría en ciudades del tamaño de México, de Río de Janeiro? No, yo lo que quise decir es que el ser humano siempre subsiste. Ah, no, De claro. alguna manera se las arregla y lo hace. En la Segunda Guerra Mundial hubo pueblos que comían ratas. Claro, a mí me Los contaba rusos. Fernando Escalante Pradilla, a que lo agarró la Segunda Guerra Mundial en Italia, estaban estudiando, que en los parques se comían el zacate y que ya les sabía muy bien que hacían, las meriendas eran con zacate del parque, que ya no había zacate. A mí me contó Otto Jiménez Quirós, vicerrector de la universidad hace Ajá. mucho tiempo, ¿verdad? Porque digamos, él era muy amigo de mi mamá, de mi casa, y yo era muy amigo de sus hijos. Y un día contando su experiencia en Italia, que a él le tocó el periodo de Sí, la posguerra, claro, recién claro, terminada claro. la posguerra, que una vez llegando a Roma, bajándose de un tren, habían padres ofreciéndole a sus hijas. Y eso a él lo impactó demasiado, ¿verdad? Porque era una situación de hambre, de miseria, de desesperanza total. Qué horror. Y ahí es una situación. No, el punto es que cualquier situación previsible, también usted va a ser, con optimismo uno sabe que la especie subsiste, eso no hay duda, pero el número de víctimas es que, claro, No, sí, claro, pues la claro. Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones murieron? Uf, Entonces, 52 millones. Y para eso el apocalipsis llegó, punto. sí, sí, Claro. claro. Aparte de que hay una gran cantidad de gente que murió por circunstancias creadas por la guerra, pero que no se contabilizaban como tales. Sí, claro. Gente que murió en lugares donde se dejó de llegar a la atención médica o el suministro de alimentos, y mueren de hambre y no se contabilizan como muertos Sí, así por es. la guerra, ¿verdad? No son bajas de guerra. Sí. No estaba, yo estoy muy impresionado estos días por la lectura de este libro de la bielorrusa sobre Chernobyl. Y hay una serie de reflexiones que hace la gente, no ella, porque ella casi no dice nada. Sino Ese que libro es el que me comentaste de las abejas. Sí, Sí. Sí, muy interesante. en ese libro solo hay testimonios, lo que hace reproducir de una manera muy metódica, muy diestra de literata, los testimonios de las víctimas y los testigos de aquello. Y claro, hay todos los aspectos políticos, sociológicos, técnicos terribles, pero en última lo que le queda a uno es un sabor de impotencia, porque ahí se dieron circunstancias que muestran un poco lo que sería un desastre nuclear grande. Pasó en Japón, Bueno, después de Chernobyl. bueno, exacto, pero Pero lo controlaron más rápido que ¿qué va? Es que justamente Japón, yo escribí un artículo sobre eso que aparecerá el domingo ahí en un periódico. Resulta que viendo el trabajo de esta señora y sobre todo las opiniones de especialistas, científicos, uno se da cuenta de que los japoneses cometieron las mismas barbaridades, errores, ocultamientos que cometieron los soviéticos en ese momento. Eso es lo que a mí más me retuerce el alma, porque en este momento en Japón se están produciendo, descuidos ecológicos tremendos, y hay una gran cantidad de víctimas que no han sido contabilizadas, se las han ocultado.
hay una gran cantidad de equipos, incluidos miles de autos que están ahí tirados porque no se pueden tocar porque están radioactivos. Bueno. Que eso fue lo que pasó. En Chernobyl, en la zona circundante, que se evacuó temporalmente, más temporalmente de lo que convenía, ni siquiera se permitía, se recomendaba utilizar un árbol para hacer madera, para hacerse una cabaña. Qué horror. Ese son el tipo de cosas que uno tiene que pensar, porque muy bien, al final hay quienes dicen, bueno, sí, solo 1/3 de Bielorrusia quedó contaminado. Pero solo 1/3. Pero 1/3, pero la nube radioactiva cruzó toda Europa. Sí, se claro, metió al mar. en Holanda y en todo eso hubo problemas con dejó casi mata de hambre a los lapones porque les prohibieron vender la carne de aves. No, fue tremendo eso. Entonces dice no, es que el riesgo al que está, y después viene este de Brasil, pero también hay unos monstruosos en el mundo. Y claro, el nuclear es porque una cuestión que se plantea es esta. No, en el Golfo de México hubo una tragedia. Un montón de gente que se quedó sin comer. Entonces, conforme pasa el tiempo, se van acumulando, y entonces, ¿qué es lo que va a resultar? ¿Cuál es el infierno que espera al final de todo esto? ¿Verdad? Y no es ser pesimista, es que ahí están los datos, ¿verdad? Y ese libro yo se lo recomendaría a todo el mundo, aunque es terrible. Yo lo ando buscando en Lehman, porque me queda muy cerca. Pero yo sé que lo tienen internacional y francés. Internacional no voy a ir, pero es que me queda más lejos. Entonces, bueno, vos estás en un barrio, sí, claro. No, y es que Lehman está muy abierto y está llegando muchas cosas. No está en la urbe. No estás en la urbe. No estás en la urbe. En la ubre literaria. En la ubre literaria. En el país de las palomas, que está ahí. Sí. No, pero digamos que cuando uno piensa en que se está cocinando algo de gran magnitud en el campo militar ahí en Siria, es como para sentirse, uno se va a sentir como esa reina de belleza que le preguntaron que qué época le gustaría vivir y dijo que la de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pero eso no te das cuenta. No. ¿Quién dijo eso? ¿Tiene cabeza? Tiene muchas cosas además de cabeza. Por eso está tiene tronco, debe tener tronco y extremidades. Que no tuvieras eso. Es una idiotez de esa magnitud que yo casi me voy de espalda, digo, ¿cómo se me ocurre? ¿Pero dónde dio esa declaración? A esa mujer se le aplica aquella frase famosa de aquel escritor que decía que muere la cabeza y los pelos de la mujer. Pero no lo decimos porque nos demandan. No. Bueno, ese ya es misógino. Ese ese decía, era un ser de cabello largo y cerebro pequeño. Es una definición grosera. A propósito de eso, yo tengo un libro en el que están las Schopenhauer. No, era tú. Claro, Schopenhauer fue el que dijo eso. No, es otro. Pero ahorita me acuerdo. Alguien así como Ibsen, uno de ellos. Yo tengo un libro en el que hay un capítulo completo dedicado a las misoginadas y machadas de los filósofos y es terrible, ¿verdad? Claro. Pero un día de estos, en estos días vi una cosa que a mí me tiene perplejo. Y yo no sé qué dirán las mujeres de este país, pero yo no lo entiendo cómo lo toman sin pegar el grito. El Banco de Costa Rica abrió varias oficinas solo para mujeres. Rosadas. No. Pero, bueno, es que hay uno. Si fuera solo para mujeres, yo pensaría que en ciertos lugares se justifica por aquello de darle seguridad o cualquier cosa de esas. Pero incluso ahí habría que pensarlo, pero pintada de rosado. Y yo digo, será como decíamos para describir la pintura coreana de una cierta época, rosado calzón. Rosado calzón. Me parece a mí que ahí hay... Ahorita ponen otras cajas pintadas de celeste para los bebés y las bebés. Con todo respeto a los oyentes y videntes, yo tenía un amigo
que siempre cuando quería algo rojo, decía yo quiero uno pero rojo puta. Sí, pero lo decía con toda la boca. Era un nicaragüense. Pero veámoslo, yo no sé, a mí me da la impresión de que lo de un despacho específico para mujeres puede justificarse, pero y lo del color, porque ahí no hay un prejuicio. Claro, sí. Yo recuerdo en mis tiempos de funcionario universitario que, bueno, uno tenía que preocuparse por muchas cosas de las que no tenía por qué llegar, pero había un centro de tecnología de alimentos en la Universidad de Costa Rica, al cual le encargaron de manera interdisciplinaria buscar una solución para este problema. En esa época a los niños de las escuelas se les daba una mezcla láctea para llevar a la casa, para que no tuvieran que venir al comedor. Y notaron que de acuerdo con una lógica hogareña de campesinos, le reservaba una parte de esa leche al papá que tenía que ir a machetear. Era un criterio perfectamente explicable, pero esa no era la finalidad del suministro. Entonces, ¿cómo resolvían ese problema? Y empezaron ellos a trabajar, lo hicieron con mucha dedicación, y llamaron a psicólogos, y llegaron a la conclusión de que la solución estaba en mezclar el polvo ese se les daba a los niños con un colorante rosado. Así coloreaban la leche adulterada cuando llegaba a los procesadores de leche. Y se la devolvían a los lecheros, sí, porque mamá fue directora de los laboratorios de Los Pinos, y cuando llegaban ahí lecheros, algunos muy connotados, alterando la leche, ¡pum!, les echaban un líquido y rosada salía la leche. Bueno, pero este caso no es como los huevos negros. Se trataba de colorantes aptos para el consumo. Sí. Y entonces parece que tuvo éxito, por lo menos parcial, porque entonces había el prejuicio de parte de los hombres de que no querían tomar alimentos de color rosado porque eso era de mujeres. Espérate un minuto. Óyeme, cuando yo estaba en la escuela, Buenaventura Corrales, ninguno de ustedes había nacido. En tiempo de la administración Calderón Guardia empezaron primero a dar zapatos porque los niños descalzos por eso se enfermaban y tal, y después el vaso de leche diario, que supuestamente era para los niños pobres. A mí me dieron leche con pero tortilla. Nos apuntamos todos. Claro. Me daban un plato de leche con tortilla, delicioso era. Claro. No. A propósito, hay que felicitar al gobierno y al Ministerio de Educación porque acordaron continuar con los comedores escolares en este periodo vacacional. Muy bien. Está muy bien. A Sonia Marta Mora y al gobierno de la República. Está muy bien. De veras. Claro. Excepcionalmente humano. Sí. Bueno, aterrizamos. Sí. ¿Para qué? Sobre una tortilla. Rosada.